¿Cómo están? Muy buenos días, 8 de la mañana con 2 minutos. Comienza Agenda Económica, otra edición para este día viernes, cerrando la semana, 14 de marzo. Gracias por estar con nosotros. Que tengan una excelente jornada. Nosotros los acompañamos con información fresca y los datos que hay que comenzar a manejar ya desde este inicio de día viernes. Nos vamos a revisar los indicadores del día. Así partimos esta edición de Agenda Económica contándoles de lo que ha ocurrido con la Bolsa de Comercio de Santiago, que ha tenido registros históricos en las últimas horas. Llegó a los 7.449 puntos, subió 0,79% el día de ayer y anota entonces un registro que nunca antes había visto la bolsa local. En unas semanas bien convulsas a nivel internacional, donde se han visto caídas fuertes en Wall Street, para el IPSA eso no ha significado mayor perjuicio. Por el contrario, se ve una fortaleza bien importante en la Bolsa de Comercio. Ayer las acciones de CGE, la empresa eléctrica, de Indisa, del retail en Ripley, en Copec, del Banco BCI también, todas por sobre el 5-4%, tuvieron entonces un efecto muy positivo en la bolsa local. Por otro lado, las caídas más fuertes de Iansa, más de 4,6%, y de Socobesa, 3,7%, pero como decíamos, sin mover mucho la aguja en la tendencia que ha visto esta semana positiva el indicador bursátil local. El dólar, por otra parte, va a la baja, 935 pesos. Cerró la semana el día lunes en 9,44 y probablemente hoy día veamos algunas caídas incluso más fuertes porque el precio del cobre afuera está rentando muy bien. Ya les vamos a contar de eso. La UF, por otro lado, tiene un valor hoy día de 38.809 pesos. Sigue esta tendencia de fortalecimiento de la unidad de fomento en Chile. Bueno, 8,4, veamos qué está pasando precisamente con indicadores importantes a nivel internacional, partiendo por la bolsa de Estados Unidos, donde el Standard & Poor's está nuevamente en terreno negativo, 1,39%. Ha sido una semana bien dura para el indicador bursátil de los Estados Unidos, fruto, como podrán sospechar, de lo que ha ocurrido con Donald Trump y la imposición de aranceles de manera bien sostenida, de amenazas más bien arancelarias bien sostenidas respecto a algunos socios comerciales, a Europa, entre otros. Fíjense que desde el 19 de febrero, cuando alcanzó los 6.144 puntos, ha perdido terreno de manera sostenida, cerca de 10% ha caído el Standard & Poor's en todo ese tiempo. Por otro lado, les contábamos, el cobre está al alza. Esta ha sido una muy buena noticia esta semana para el mercado local. En la entrevista de hoy vamos a profundizar en este tema, pero está llegando a $4.93 la libra. Son los precios más altos para el metal rojo desde mayo del año pasado, para que tengamos una idea. Y se acerca de manera bien clara a los $5 la libra. Y por último, el petróleo está en 67,28, $67.28. Está levemente al alza el petróleo a nivel internacional, después de una semana en la que tuvimos un impacto favorable con el tipo de cambio en nuestro país para el precio de los combustibles acá en Chile. 8,5 son los datos entonces con los que partimos la jornada y es momento de revisar titulares. Así hacemos un mapeo de los temas que están sobre la mesa en la prensa nacional y luego revisaremos también qué es lo que se está hablando afuera en esta jornada. Vamos primero a revisar lo que trae Pulso en su día de hoy, en su edición de hoy. El suplemento de Economía y Negocios de La Tercera hace un análisis bien interesante del TPP-11, ese controvertido tratado que en algún momento el gobierno pensaba no suscribir, pero que finalmente firma. Bueno, en el análisis de Pulso se revela que en el segundo año los envíos al bloque de países que componen este tratado suben más de 10% y superan ya los 14.000 millones de dólares. Es lo que revela este análisis que hace Pulso. El monto enviado representó el 13,9% de todas las exportaciones chilenas. Y dentro de ese pacto, Japón, Perú y México son los países, los destinos que lideran entonces los envíos nacionales, es lo que destaca Pulso en su portada. Un poco más abajo, ya lo vemos en pantalla, la agenda parlamentaria que está en desarrollo en el Congreso incluye 21 proyectos de ley que podrían ampliar hasta en 129 días los permisos laborales. Claro, ese es un acumulado de todos los proyectos que están en curso, según este análisis que hace Libertad y Desarrollo y que recoge Diario Pulso. Si es que se sumaran todos los días, evidentemente llega a esos 129 permisos. Pero el foco está puesto fundamentalmente en este análisis, en que hay una discusión, una agenda laboral que lo que busca es generar más permisos, de esa forma entonces cargando un poco más
la contratación y los costos asociados a la contratación, porque el análisis que hace Libertad de Desarrollo es que ya se subió el sueldo mínimo a 510.000 pesos, que se está implementando una reducción de 1 hora adicional durante este año en el proyecto de las 40 horas, que hay una alza asociada también a la cotización previsional, entre otros factores que tienen a la vista este reporte. Y por último, en pantalla también una fotografía de Mario Marcel, detalla los riesgos de Chile por la guerra comercial, pero ve ciertas fortalezas para este año, lo destaca también Pulso en su portada. Nos vamos a otro de los titulares de esta jornada, Diario Financiero esta vez, para destacar algunos temas distintos de la portada en su edición de hoy, viernes 14 de marzo. El Tribunal de Libre Competencia, dice Diario Financiero, aprueba el plan de tarifas de Transbank, pero le exige justificar los cobros según sus costos auditados, dice el titular central, a propósito de una disputa de libre competencia que se estaba generando en el sistema de medios de pago. Por otro lado, Marcel, ya lo contábamos en este seminario que organizó BTG Pactual el día de ayer, participó el ministro de Hacienda y destacaba varios aspectos. Por un lado, la buena racha que había tenido la economía a lo largo de 2024, que finalmente logró encadenar 16 meses consecutivos de expansión, si uno ve los datos desestacionalizados, decía el ministro Marcel. Y por otra parte, anticipa ya que viene un febrero que no va a ser muy bueno, pero hacía un llamado también a quedarse con el análisis no superficial, sino más bien de fondo, pensando en que, por ejemplo, este febrero tuvo un día hábil menos que el de 2024 y eso incide, sin duda, en el cálculo de la actividad económica. Y por otra parte, también en el contexto de la guerra comercial, ha sido un llamado a los candidatos en este año eleccionario a cuidar la reputación que tiene Chile. Y aparece en portada también Susana Jiménez, la presidenta de la CPC, que sube el tono ante el recrudecimiento de la delincuencia, dice el titular del Diario Financiero. Chile no puede esperar más. La fotografía a propósito de un comunicado que sacaron ayer desde la Confederación de la Producción y el Comercio, que reúne precisamente a todas las ramas de la producción a nivel nacional. Y después del asesinato en Graneros han sacado este comunicado bien duro, poniendo énfasis en la necesidad de generar mejores condiciones en materia de seguridad. Titulares que trae el Diario Financiero para el día de hoy, 8:09. Sigamos, nos vamos al diario El Mercurio porque también aborda un foco muy interesante sobre lo que está ocurriendo con la guerra comercial y cómo de rebote eso nos puede generar un efecto negativo a nivel local. En particular lo hace respecto a la amenaza que ha planteado Donald Trump respecto a la imposición de eventuales aranceles sobre productos alcohólicos que vengan desde Europa. Eso es lo que ha advertido Donald Trump que podría ocurrir. 200% de arancel al vino europeo. Esa fue la amenaza de Donald Trump, que no se anduvo con chicas en su advertencia. La represalia, si es que la adopta la Unión Europea, bueno, sería directamente al vino europeo, en caso de que la Unión Europea, precisamente el bloque, persista en tarifas contra productos norteamericanos como el Bourbon, por ejemplo, o las motos Harley Davidson, entre otras. Pero este es el síntoma bien claro, y lo hemos visto de manera muy patente esta semana, de que la escalada de aranceles más altos está desatada entre las distintas partes y son los actores a nivel global. Y por último, nos vamos a nivel internacional a revisar lo que ha planteado en la portada de el sitio Bloomberg.com, portal de referencia en materia de negocios y finanzas. La advertencia que ha planteado desde la Unión Europea, también una de las máximas autoridades del bloque continental respecto al curso que está tomando las acciones de Donald Trump. Dice, China se está riendo respecto a la guerra comercial abierta por los Estados Unidos. Es lo que advierte la representante diplomática de la Unión Europea, quien hace una advertencia respecto a quienes están realmente ganando con esta disputa comercial. Lo que ha dicho Kaja Kallas, que es la vicepresidenta de la Unión Europea, es que China está en un momento bien expectante, observando cómo se desarrolla esta guerra comercial, que ha incluido no solo a Estados Unidos, a la Unión Europea, a Canadá, entre otros, y que podría entonces significar un escenario bien ventajoso para China en la medida en que sigue adelante con su plan económico y puede avanzar entonces en sus respectivos objetivos. China, dice, se está beneficiando realmente
de que Estados Unidos tenga una guerra comercial con Europa, declaración que dio a Bloomberg Televisión. Y otro dato bien interesante, ojo con lo que está pasando con el precio del oro, que ha roto la barrera de los $3.000 por onza, a propósito de precisamente las turbulencias que ha abierto Donald Trump con esta guerra comercial. Sabemos que el oro es un instrumento de inversión refugio, es decir, se busca precisamente en momentos muy malos, en momentos turbulentos. Bueno, y eso es lo que se está viendo ahora también. El oro rompiendo esta barrera de los $3.000 la onza y gatillando entonces así una cierta tendencia de compra bien fuerte. De hecho, está llegando a niveles récord el precio del oro a nivel global. Entonces ahí tenemos algunos de los titulares, un barrido de lo más importante. 8:12, los invito a hacer una pausa. Al regreso estaremos conversando con Daniela Desormeaux, la destacada economista a nivel local, para conversar sobre el impacto de estos aranceles en el mercado del cobre que tanto nos importa. Pausa y volvemos. Estamos de regreso, son las 8:16, seguimos en Agenda Económica edición AM y tomamos contacto a esta hora con la directora de estudios de Vantas Group, Daniela Desormeaux, en la entrevista de esta mañana. ¿Cómo estás, Daniela? Buenos días. Hola, Sebastián. Muy bien, buenos días. Gracias por conectarte con nosotros. Daniela, bueno, hay harto que analizar respecto a lo que está pasando con la industria del cobre a nivel global, sobre todo con el precio del metal, y me gustaría partir con ese dato, porque estaba viendo los últimos números y está acercándose a las $5 la libra, llegando a su registro más alto desde el año pasado. Entonces, esto puede ser contraproducente quizás con los anuncios de aranceles que habíamos visto esta semana. ¿Qué es lo que está pasando con el precio? ¿Por qué estamos llegando a estos niveles? Partamos por ahí, Daniela. Sí, bueno, efectivamente los precios que tú comentas son los futuros que están por sobre los 4,9. En términos de precio spot, ayer cerró en 4,4 y si vemos la evolución del año, partimos el año en 4,05, 4,07 y estamos por sobre los 4,4. Entonces, llevamos que 3 meses del año, claro, en un contexto de incertidumbre por todo lo que tú comentabas recién en el programa, ¿cierto? Todas las medidas arancelarias y este temor, incertidumbre que pueda tener un impacto a nivel global de los mercados con un precio del cobre al alza. Entonces pareciera ser como un poco contraproducente y para eso, tenemos que entender bien, claro, cuáles son los fundamentos del mercado. En el caso del cobre tenemos fundamentos muy potentes. Tenemos por un lado una demanda que sabemos que sigue tendencias que son de largo plazo y que van más allá de esta volatilidad o cambios en las condiciones de mercado que podamos ver en el corto plazo, que tienen que ver principalmente con la transición energética. Y por otro lado, tenemos una oferta bastante restringida. Chile tiene una capacidad más o menos de las 5,6, 5,7 millones de toneladas y es difícil crecer un poco más allá, a pesar de que vemos proyectos hoy día en nuestro país, pero estos proyectos tienen que ver principalmente con reemplazar capacidad antigua con capacidad nueva, en el fondo porque son yacimientos que se están agotando y que en el fondo se están como volviendo digamos, a los niveles previos a lo que habíamos visto en la baja en los últimos años. Es más bien para sostener la producción que hemos tenido hasta ahora. Así es, hay un nivel de inversión importante, tanto en Chile, tanto en Perú, en otros países también, pero que obedece principalmente a mantener los niveles de producción. Entonces tenemos una oferta que está bastante limitada, que no crece mucho, y una demanda que tiene estos fundamentos súper sólidos. Entonces, esa es la razón por la cual estamos viendo esta presión sobre el precio. Perfecto. Daniela, ¿y la advertencia que hace Donald Trump cuando dice que quizás va a establecer estos aranceles respecto al cobre, no golpean el precio? ¿No generan un efecto en el mercado? Yo creo que lo que vamos a estar viendo, más que un cambio en la tendencia que se permanezca en el tiempo, vamos a estar viendo ruido, vamos a estar viendo volatilidad. Trump dijo que estaba preocupado, más bien la administración Trump, ellos saben que el cobre es un mineral crítico, saben que el mundo depende de China, todo lo que es el cobre de fundición. Entonces armaron esta comisión para investigar. Todavía no sabemos si es que el cobre va a tener el mismo régimen, por ejemplo, que el acero, que el aluminio, que están hoy día con tasa cercana, ¿cierto?, al 25%. Se está estudiando, se espera que en abril se pueda tener más luces que vaya a pasar definitivamente con el cobre, pero probablemente vaya por allá la mano. O sea, sabemos que Trump está con medidas súper proteccionista y quiere incentivar la industria local. Sí, claro. Entonces,
Y de alguna forma esto va a golpear al mercado, al comercio internacional. Sabemos que los aranceles son distorsionadores, generan redistribución geográfica también de los recursos y de alguna manera nos va a impactar. No podemos pensar que nosotros no estamos como en una burbuja y no nos va a impactar esto, claro, porque también de alguna forma va a impactar a China y todas nuestras exportaciones se van a China. Daniela, entonces va a tener un impacto sobre los mercados. Sí. Y desde el punto de vista del mercado estadounidense, para la industria de cobre chilena, ¿es relevante ese mercado? ¿Cuánto de los envíos de cobre, por ejemplo, se van hacia Estados Unidos? Pensando en que si se aplica este arancel, eso pueda tener un impacto en algunos envíos locales. A ver, Estados Unidos sí es relevante y de hecho, o sea, hay empresas norteamericanas que tienen base acá en Chile y que tienen operaciones acá en Chile, entonces va a tener algún impacto, pero claramente para nosotros más nos mueve la aguja, por así decirlo, lo que pase con China. Okay. Entonces, gran parte de nuestro concentrado se exporta a los mercados asiáticos, principalmente China, también tenemos Corea, también hay envíos a Europa, entonces, pero China es lo más importante. Y por otro lado, China estableció una meta de crecimiento de 5%. Sabemos que cuando China se pone una meta de crecimiento, usa todas sus herramientas, tanto macro como de política monetaria, de política fiscal, de inversión, ¿cierto?, para alcanzar ese objetivo. Y eso también ha sido algo positivo estas últimas semanas para el precio del cobre. Por lo tanto, de acuerdo. Creo que sí, hay riesgos, hay que estar mirando, hay que estar evaluando qué es lo que está pasando. Va a tener un impacto sobre el crecimiento mundial. Probablemente el mundo no crezca al 3,3, 3,4 como se prevé. Y eso va a tener un impacto sobre el precio del cobre, pero no vemos que sea un impacto en términos de una tendencia como que, por ejemplo, se encontrara un sustituto y que en el fondo eso significara un cambio estructural importante para la industria. De acuerdo, ese es un buen punto. Estamos conversando con Daniela Desormeaux, directora de estudios de Vantas Group, aquí en Agenda Económica. Daniela, en todo caso, el efecto de estas medidas arancelarias también es más profundo porque de alguna manera puede ir cambiando las reglas del juego, ¿no? De un mundo que en los últimos 30 años, 40 años ha tendido a abrir fronteras, al libre comercio, a la transacción libre de productos y servicios. Donald Trump pone aquí como una suerte de quilla y de alguna forma un manto de duda también respecto a si esto va a ser algo permanente o no. ¿Cómo crees que eso puede ir impactando también al mercado de metales y al de cobre en particular? A ver, yo creo que, o sea, hoy día lo que estamos viendo es como el cúlmine, por así decirlo, de situaciones y decisiones que ya se venían dando. O sea, ya veíamos en la administración anterior de Trump, aranceles con China, eso ya estaba. O sea, esto no es algo que nos sorprende tanto, lo que pasa es que ha sido muy rápido. Y Donald Trump asumió y a la semana ya fue muy agresivo. Por ejemplo, el tema con Canadá. La semana pasada con Vantas participamos en una convención en el PDAC en Canadá, que es una de las convenciones más importantes del mundo en minería. Sí. Y justo fue que ese día se partieron estos aranceles a Canadá y el ánimo estaba muy negativo. Si bien todo negativo con respecto a eso, digo, no con respecto al cobre, claro, pero si bien todos esperaban que esto pasara, fue muy rápido. Entonces, claramente había un factor sorpresa y va a llevar a un cambio, como dices tú, en términos de hacia dónde se van a asignar los recursos, y también tenemos que ponernos creativos. El ministro también hablaba, creo que ayer comentaba acerca de, bueno, tenemos que ver, diversificar también, o sea que es difícil verlo así como también una oportunidad, pero esta es la configuración real del mundo. Se mantienen situaciones geopolíticas de mucha preocupación, como por ejemplo conflictos bélicos que todavía siguen y que también tienen un impacto, ¿cierto?, sobre los mercados. Entonces tenemos que ver, bueno, cómo nos diversificamos dentro de nuestra matriz que actualmente conocemos con mayor producto agregado, por ejemplo, y en vez de dar producto agregado en Estados Unidos, hacerlo local, o también dentro de nuestra matriz hacia otros mercados, por ejemplo, el mercado indio, claro, y otros mercados donde no tuviésemos estas barreras que tenemos, por ejemplo, con Estados Unidos. Qué interesante ese foco, porque la idea de ver oportunidades, digamos, en un mundo que está muy revuelto y muy convulso, es bien interesante, sobre todo para un país chico como Chile. Exactamente, nosotros, y sobre todo en el mercado del cobre, si bien somos los principales productores, pero en el fondo enfrentamos un mercado. Para nosotros el precio es un dato. No hay, salvo que hayan temas muy puntuales de producción local, pero para nosotros el precio es un dato y enfrentamos estas condiciones, pero en el fondo
si vemos más una tendencia más de largo plazo, los fundamentos para los minerales críticos, como comentaba al principio, son tan potentes, no solamente para el cobre, sino que también para el litio, que no es que diga, bueno, esto nos da seguridad porque no tenemos nada seguro, pasado mañana puede aparecer un sustituto del litio, o sea, ¿cierto? Siempre tenemos que estar alerta, por supuesto, pero sí confiados en que tenemos que tener ciertas, digamos, actitudes más proactivas en avanzar, como comentaban, diversificar, dar más valor agregado, pero que también tenemos las competencias para poder competir en los mercados internacionales con nuestros productos. de todas maneras. Son aguas bien revueltas por estos días, pero hay que aprender a navegarlas probablemente porque tendremos un par de años por lo menos en estas circunstancias. Daniela Desormeaux ha estado con nosotros en Agenda Económica. Muchas gracias, Daniela. Buen día. Un gusto. Que esté muy bien. Chao. 8:26, de esta forma cerramos Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. En unos minutos partimos CNN Chile Radio junto a Carolina Orrejola. Que tengan un buen viernes.